Muchas gracias, senador Rodríguez Saz, senadora Yuri, demás senadores y senadoras, a todos y todas presentes en esta sala. Gracias por la invitación. Es un placer para un profesor de la Universidad de Buenos Aires, de nuestra querida universidad pública, poder compartir con las autoridades de esta casa que representan de manera federal a nuestro país un espacio de reflexión y debate. Así que gracias por la invitación. En nuestra Facultad de Derecho funciona desde hace 3 años, gracias a un convenio de la Universidad de Buenos Aires con la Unión Europea, un centro de excelencia donde tratamos de especializarnos en los puntos de convergencia entre la integración regional y los derechos humanos. Precisamente uno de los puntos que vamos a tratar hoy aquí, que discutimos y reflexionamos hoy aquí, la migración, los flujos migratorios, la gobernanza de los flujos migratorios, tiene que ver con esos puntos de convergencia entre procesos de integración regional que implican siempre movilidad humana y tutela efectiva de los derechos humanos. Así que muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Si algo está claro para empezar a discutir es que estamos ante una situación de emergencia. Vamos a reflexionar sobre una situación de emergencia. Y para un Estado, yo lo voy a hacer desde el sistema interamericano, mi colega lo ha hecho desde el sistema europeo. Está claro para un Estado como la Argentina, que es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe todo un marco convencional, existe un elenco de obligaciones internacionales a las que todos los poderes públicos se encuentran obligados a seguir en el ejercicio del control de convencionalidad amplio que propone la Corte Interamericana. Bueno, este marco convencional regula las situaciones de emergencias e intenta, ante todo, de dotarla de un marco de garantías. ¿Para qué? Para poder obtener una tutela efectiva, precisamente en situaciones de emergencia de los derechos. La pandemia ha sido un buen ejemplo de emergencia y las medidas restrictivas de la libertad tomadas en ocasión de la pandemia son otro buen ejemplo para discutir cuál es el alcance de esas medidas en un ámbito, si se quieren preservar en un marco convencional la tutela efectiva de los derechos. Yo quería empezar con una declaración que todos conocen del 9 de abril del 2020, semanas después que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, una declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte recuerda a todos los estados que existe un marco de convencionalidad. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo que dice: todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. Estas pocas palabras, de alguna manera, son el norte a seguir en las situaciones de emergencia, especialmente la proporcionalidad. La medida escogida debe estar conforme proporcionalmente al fin perseguido, que siempre debe ser legítimo. ¿Y cuál es el único fin legítimo? Aquel que respeta los derechos humanos y que procura una tutela efectiva de los derechos humanos. Como puede haber divergencias interpretativas, la Corte Interamericana reclama la última palabra en definir cuál es el alcance de las obligaciones. Y precisamente en ese debate por la última palabra, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, en tantos organismos internacionales de control, nunca hay que olvidar que hacen un control externo del ejercicio de los poderes públicos de los estados, establece cuáles son las dimensiones y el alcance de estas obligaciones internacionales.
Concretamente, este marco de convencionalidad nos permite analizar cuándo una política restrictiva podría ser convencional y cuándo podría ponerse en duda su convencionalidad. En materia migratoria, la Corte Interamericana tiene una interesante jurisprudencia y voluminosa jurisprudencia, y esto es producto de varias razones. Primero, porque todos sabemos aquí que América Latina tiene una reconocida tradición en materia de asilo. Esa tradición en materia de asilo histórica, reconocida universalmente, ha sido plasmada en la letra de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y anteriormente en la Declaración Americana de Derechos del Hombre. Ambos instrumentos en nuestro sistema de fuentes con jerarquía constitucional. Y esto está señalando la importancia que tuvo, tiene y tendrá el asilo entre nosotros. Me refiero para el sistema interamericano. A diferencia del sistema europeo, donde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma en 1950, donde se inspira en gran parte nuestra Convención Americana, no tiene referencias a la materia de asilo, ni mucho menos a materia migratoria. Es cierto que estaba la Convención de Ginebra, ¿no? lo que primero fue un convenio europeo y luego con el protocolo se va a universalizar. Luego protocolos suplementarios fueron completando estos vacíos normativos. Pero un primer punto en cuestión a tener presente es que nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos regula expresamente en el artículo 22, en varios de sus incisos, el derecho a solicitar asilo, pero sobre todo la prohibición a las expulsiones colectivas. En base a este marco normativo, la Corte Interamericana tiene tanto opiniones consultivas como casos contenciosos, sentencias contra Estados en la materia que estamos discutiendo hoy. Y ha puesto énfasis, los jueces de San José han puesto énfasis en la garantía del debido proceso. Y es muy importante porque lo primero que nos deja en claro la Corte Interamericana es que el debido proceso debe ser garantizado a toda persona independientemente de su estatus migratorio. Esto es central entenderlo. La garantía del debido proceso no se activa frente a un migrante regular y se frustra frente a un migrante irregular, sino que se activa frente a la tutela que reclama toda persona independientemente de su estatus migratorio. No podría ser de otra manera, porque en caso contrario se estaría generando una justificación de un acto discriminatorio injustificado para la Convención. Ahora, la Corte Interamericana llama la atención sobre algo central. El migrante llega a los procesos migratorios, generalmente las solicitudes o los requerimientos de asilo son procesos en instancias administrativas. En la mayoría de los estados partes tienen una instancia administrativa. Llegan en una situación, como decía el colega de Granada, de vulnerabilidad. No debemos olvidarnos que estamos frente a un grupo vulnerable, por excelencia, si se quiere. De hecho, la Corte Interamericana se caracteriza por extender las garantías del debido proceso con toda rigidez para la protección y tutela efectiva de grupos vulnerables. Y en materia de migrantes y requirentes de asilo, esa desigualdad real se pone de manifiesto en una persona que generalmente, no digo ya conocer las costumbres o compartir tradiciones, no conoce el idioma. O en muchos casos no conoce el alfabeto, viene de un alfabeto distinto. Imagínense esa persona en un proceso donde le hablan una lengua que no conoce, donde se dirigen en formas que hasta puede considerar ofensivas. Bueno, esa situación de desigualdad real implica una obligación para el Estado. ¿En qué sentido? En tratar de dotar de las herramientas y los medios necesarios para lograr superar esa desigualdad real. ¿Cómo? A través de garantizar un conjunto mínimo de garantías. En el artículo 8 de la Convención Americana
se desarrollan las garantías del debido proceso. Claro, uno lee la convención y dice garantías judiciales. ¿Qué está diciendo, doctor? Es un proceso administrativo. Tempranamente la Corte Interamericana extiende, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el alcance de las garantías pensadas originariamente para el proceso penal a todo tipo de proceso sancionatorio o donde se discuten el alcance de derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana parte de la premisa de que hay límites infranqueables que aún el Estado no puede superar y que es la tutela de los derechos humanos. Violar los derechos humanos. Entonces hay que tutelarlos. Cuando discutimos esas herramientas que debe brindar el Estado, concretamente estamos hablando de asistencia letrada, es fundamental la asistencia organizada, la asistencia letrada, pero sobre todo algo que es central, que está suficientemente regulado en el derecho internacional convencional y en el derecho internacional de los derechos humanos, pero que palmariamente se viola día a día en las fronteras del mundo, que es el derecho a la asistencia consular, el acceso a la asistencia consular. Negar ese acceso a la asistencia consular implica negar el acceso a la jurisdicción y a la tutela efectiva. Hay una famosa opinión consultiva que pide la hermana República de México a la Corte Interamericana a raíz de las deportaciones en caliente, en frontera, vamos a terminar hablando un poco de eso, y le dice a la Corte Interamericana, bueno, y mis ciudadanos que son deportados tienen derecho a ver a un funcionario consular. Sí, claro, es un derecho intangible, es un derecho inderogable, no se cumple. Precisamente es una violación directa del derecho internacional de los derechos humanos. Tiempo después, la Corte Internacional de Justicia va a tomar esta postura de la Corte Interamericana y la va a defender abiertamente y va a decir, el derecho de acceso a la tutela consular es central. Estamos frente a grupos vulnerables, estamos frente a personas que tienen una desigualdad estructural porque no conocen el sistema. Y aparte, generalmente se los trata de criminalizar a través de la sanción de la inmigración irregular. Y para no entretenerlos más y pasar a las preguntas, hay un principio central que define esta tutela efectiva. Seguramente todos los conocen. Es el principio de no devolución. El principio de no devolución es, como dice ACNUR, la piedra angular en la que se funda el sistema de asilo. ¿Y en qué consiste el principio de devolución? Que el Estado de acogida no puede devolver, no puede expulsar, no puede extraditar a una persona que alega ser perseguida, que alega un riesgo cierto a su integridad física, psíquica o moral. Y esa prohibición de no devolución a cargo del Estado receptor al que se le requiere el asilo, se le solicita la protección internacional, es inderogable y da una cobertura específica. Mientras se tramita la solicitud de asilo, por ejemplo, no se lo puede expulsar. Y si la decisión es denegatoria, tampoco se lo puede expulsar hasta que no tiene revisión judicial suficiente. Es decir, hasta que un juez no revisa la decisión del órgano administrativo. Y en esto la convergencia, lo que nosotros llamamos consensos dialógicos entre los sistemas internacionales de protección es total. El reconocimiento del efecto suspensivo de la decisión de expulsión. Pero más aún, el Estado tiene la obligación de entrevistar al requirente o a la persona que alega la posibilidad de un daño, entrevistarlos y comprobar hasta el máximo de sus capacidades si es posible y cierta la amenaza. E insisto, este principio de no devolución
actúa como un bloqueo y como una limitación, sin duda, a la política pública. Pero como ha dicho la Corte Interamericana siempre, el Estado es soberano para el desarrollo de sus políticas públicas, pero esas políticas públicas deben ser políticas públicas convencionales, o sea, respetando las obligaciones internacionales. Por eso la condena a las devoluciones en caliente. Por eso la condena a una devolución sin que intervengan garantías que protejan a este grupo vulnerable. En definitiva, cuando nosotros hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, estoy convencido que hablamos del segmento del derecho, de la rama del derecho, que más ha evolucionado en los últimos años, a punto tal que estamos hablando ya no de protección nacional de los derechos humanos, sino siempre que hablamos de protección de derechos humanos, hablo de protección multinivel de los derechos humanos, sistemas que interactúan y dialogan entre sí con un solo objetivo: obtener la tutela efectiva, procurar la tutela efectiva. Ese es el objeto y fin de cualquier sistema internacional de protección y de cualquier sistema de protección que intente dotar de garantías a grupos vulnerables. Gracias por su atención. Gracias, doctor. ¿Se quiere formular alguna pregunta, algún comentario? Señores senadores, señoras senadoras. Senadora